de la manera que siempre lo hacemos hacia Venezuela en la calle y aquellos venezolanos que están pensando más allá del socialismo, que los destruyó, le hacen pasar una vida miserable y que todavía se está peleando con lo que se tenga para volver a ser un país maravilloso e envidiado por todos los latinoamericanos y un país único en el mundo por su autosuficiencia. Vamos a hablar, como siempre, con Noel Alejandro Leal, un pensador, un individuo que dedica su vida a recuperar Venezuela, aquel pensador que en muchos de los casos, en sus inicios se ve que están un poco aislados, pero a medida que la realidad va haciendo fuerza, van tomando mayor dimensión. Y por consiguiente, Noel Alejandro Leal, a través de podernos comunicar con las líneas sociales, se va engrandeciendo cada día más. Por consiguiente, las informaciones que la primera camada, como les decía al principio, de los VIP que entran en el programa fueron 78.750 personas en su primera entrada. Vamos a ver de los miles que llegan. Por consiguiente, la pelota se va agrandando sola. Ya no podemos hacer nada. Cuando algo empieza a tomar como el mundo, como el Big Bang, ¿no? Que estalla y después, por ahora, se va agrandando en una sola dirección. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por la presentación, profesor. Un honor. Bueno, yo creo que yo te agradezco a ti, porque al poder tener gente pensando en algunas partes del mundo me parece extraordinario, porque generalmente no se piensa, generalmente se vive como se pueda, y tú vives como se pueda y a su vez piensas, y eso son muy pocos los seres humanos que lo hacen en el mundo. Por eso para nosotros es un honor que estemos hablando contigo. Parece que hay mucha gente que disfrutó como una prohibición a pensar. Hay una prohibición a pensar y mucha gente lo tomó de una manera rígida, ¿no? Y otros se las autoimpusieron. Yo recuerdo que hace mucho tiempo estaba yo en una reunión y en la reunión yo estaba discutiéndolo y yo estaba impresionado de la capacidad de gente obtusa que no entendía lo que estaba intentando explicar y tenía rato explicando y yo pedí, por favor, piensen, y me miraron peor. Entonces en ese momento entendí que lo que les estaba diciendo era algo horrible, los estaba insultando. Entonces me sentí muy mal. Bueno, fíjate cuando hay gente que no tiene... ¿Sabes? Yo algunas veces disculpando a mí mismo, por decirlo de alguna manera, y es verdad, aquel que fue un tremendo hijo de Dios, por decirlo de alguna manera, y ese fue aceptado por aquellos que lo programaron o aquellos que lo difundieron en el mundo. Cuando hablaban de Jesús, que era un judío, nunca fue católico. Hay que aclararlo bien clarito. Él nunca fue católico, él era un judío, solamente atendía a los judíos. Pero él dijo así, cuando lo iban a matar, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si él de ese ángulo está diciendo que los seres humanos son así, me imagino que lo que está diciendo tú coincide plenamente. ¿Qué queda? Y es esa falta de evolución en una cantidad de cosas que a veces como sociedad logramos ciertos espacios donde aprendemos a comportarnos, que quizá donde el pensamiento claro no domina a la gran mayoría de la sociedad, por lo menos
dentro de la civilización hay un pensamiento que impulsa a vivir en comunidad y hacia trabajar y a ir hacia adelante y desarrollarse. Pero el socialismo logra hacer que hasta eso se pierda y comience un proceso de involución aún más salvaje, donde se aprovecha el no pensamiento para rechazar el pensamiento, que es algo aún, es como un upgrade en lo que es el socialismo, ¿no? Donde pasamos del no pensamiento a rechazar el pensamiento. Y eso es algo que en Venezuela está generando procesos a dimensiones realmente increíbles. Esta semana, hoy precisamente, después del hecho del ataque a Siria, han habido tantas frases cliché de llamamientos a la paz, de rechazo a la guerra, en un país que está viviendo un proceso de un genocidio constante, en un país que no tiene Estado de Derecho, en un país donde tiene un proceso tiránico impuesto por un proceso comunista, en un país donde todos los días se mata a gente. Y entonces vienen con unos canticos y frasecitas cliché y ridiculeces de esas tan estúpidas, y por lo menos en vez de centrar cuál es el problema e identificar el problema, ahí es cuando tú dices que de verdad no es cuestión de no pensar, sino es de rechazar el pensamiento, y entonces te empiezas a preocupar aún más, a preocuparte aún más, porque no es posible que se pueda ser tan obtuso, tan gafo, tan ciego para no entender ni un poquito del problema. Y entonces ese poquito de problema, ¿cómo ayuda a estar tan lejos de la realidad? Quiero tocar y hacer un foco importante precisamente en lo que sucede hoy en Siria y en lo que ha obligado a los Estados Unidos a su accionar en Siria, porque es algo que atañe directamente a Venezuela, porque se ha necesitado explicar que Al-Assad ha utilizado armas químicas contra su pueblo, es decir, un tipo específico de armas químicas, que Al-Assad no es que haya utilizado cloro, porque el cloro es legal, si tú matas con cloro está bien, pero no, eventualmente las investigaciones dicen que Al-Assad pudo haber usado sarín, entonces sarín sí es ilegal. Entonces, como Al-Assad utilizó armas químicas, es decir, de sarín para arriba para matar a su pueblo, entonces sí pasó la línea roja. Y la discusión se va basándose en eso. Mientras Al-Assad pueda matar fusilando, matando a la gente de hambre, propagando enfermedades, sembrando la miseria, entonces es legal que mate. Entonces el genocida tiene herramientas para matar, como las que tiene Maduro, sin ningún tipo de inconveniente dentro del marco de la legalidad mundial. Porque la excusa es, el problema es que el señor utilizó armas químicas. Mientras tanto, tú puedes matar. Es la bandera que están utilizando hoy. Esa luz verde que le están dando los genocidas del mundo al tener que justificar que para detenerte tienes que utilizar armas químicas, es esa. Tomas la patente de corto, tu patente de corso, tu genocida, pichón de genocida, tu comunista, pichón de criminal tiránico, toma, aquí tienes, puedes matar, tienes un gran límite para matar, no te preocupes, mata, mientras no utilices de sarín para arriba. Por lo demás no tienes problema, nosotros nos entendemos, lo podemos explicar, no hay ningún problema, siempre vas a contar con el apoyo de los sospechosos habituales, siempre China o Rusia podrá meter la mano por ti en la Consejo de las Naciones Unidas, y no habrá mayor problema siempre y cuando no utilices armas químicas, lo cual entonces aleja a Venezuela mucho de la realidad de lo que tiene Venezuela, porque el genocidio que tiene Venezuela es salvaje, es cruel, es criminal, está diezmando a la población en todos los sentidos, porque más allá de la muerte física constante de la que ha sufrido Venezuela, el éxodo que sufre Venezuela, sino que está diezmando el futuro del venezolano, porque el hambre trae que el venezolano del mañana venga incompleto porque está creciendo sin los nutrientes, está creciendo sin la capacidad, está creciendo sin todas las cosas que necesita un ser humano para gestar, para gestarse, para desarrollarse, para ser un ser humano completo, pensante. Entonces toda esa gracia, toda la gracia natural que viene en un individuo que lo conforma, no
no solo la gracia divina de la creación, no solo la gracia explicada de la evolución, sino la gracia de todos los nutrientes necesarios para que el ser humano sea un ser humano. Esa parte la perdemos. Pero es legal, no hay problema, sigue matando. Mientras no cesarín es legal, mata. Eso es la explicación de lo que se está intentando justificar hoy. Entonces eso es algo muy grave y es en donde el mundo tiene que empezar a pararse, porque si nos vamos a esperar para poner fin, para detener los procesos criminales que diezman poblaciones, que acaban países, que arruinan naciones, que generan caos en regiones completas, que generan procesos de destrucciones tales como lo que estamos viviendo en toda Europa con el proceso migratorio salvaje de musulmanes, porque simplemente no pueden vivir en su zona porque los procesos que se van realizando en distintos países que son tolerados, porque no se les puede detener, porque existe ese escudo de la autodeterminación de los pueblos, es decir, cuando un criminal se dedica y toma el poder y se dedica a matarlos y consigue quien les aplauda la gracia. Entonces, no, eso está bien mientras no se use armas químicas, es legal, mata. La gente tiene que empezar a reaccionar al respecto y tiene que empezar a reaccionar de una manera muy clara. Lo que está sucediendo en Siria, tener que ponerle no, y lo peor es esto, que va más allá, es todavía más grave. Ese bombardeo frente al hecho de que Al-Assad está utilizando armas químicas para matar a su población, es otra advertencia. No es que ni siquiera fueron a sacarlo del poder, no, es otra advertencia más. Señor genocida, por favor, mate de manera artesanal, no mate de manera química. Sí, como ciudadanos, y en el caso específico venezolanos, no ponemos ojo frente a ese mensaje y no empezamos a actuar como venezolanos y nos preocupamos nosotros por lo nuestro para poder conseguir ayuda real. Si vamos a esperar que la ayuda llegue al paso que Maduro mata, no va a haber Venezuela mañana. De eso se puede tener la absoluta seguridad. Entonces, el mundo nos está dejando un mensaje muy claro a los venezolanos. Resuelve tu problema, porque conmigo podrás contar para la reconstrucción, pero para la solución de tu problema, primero tendrás que llegar a estadios realmente graves para que puedas contar con mi ayuda. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que generar un proceso interno de cambio que pueda traer satisfactoriamente el fin de esta locura y poder contar con el apoyo para la estabilidad y la reconstrucción, poder contar con la ayuda para el fin de esta locura, pero eso depende de la acción de los venezolanos, una acción contundente, decidida y formal, entendida en que no es que voy a volver a lanzar una advertencia, no es que yo voy a mandar un mensaje más para que el mundo me entienda, no es que yo voy por el mundo buscando, mira, estas elecciones sí son ilegales, las anteriores fueron buenísimas, no, es que el mensaje es, mira lo que está sucediendo allá afuera, que este tipo le mandaron unos misiles, pero le dijeron puedes quedarte ahí gobernando mientras mates de manera artesanal, si matas con armas químicas es legal. Ese mensaje tiene que preocupar mucho al venezolano. Es algo que el mundo está muy, muy mal porque el mensaje que se está mandando es bien, bien complicado. Tú sabes que estás tocando un punto que hace pensar mucho, en particular a mí, yo no sé si a los demás, pero está visto de una manera brillante. Yo me pregunto hasta dónde, en el caso particular del apoyo que iban a tener ustedes allí en Lima, y estaba escuchando la entrevista que le hicieron a Tamer, el de Brasil. Y yo me pregunto, ¿cómo va a decir que Venezuela no sabe si es democrático o no? Y digo, si estos que manejan la mitad de Latinoamérica actúan de esta manera, me da la impresión como que importa y no importa. O sea, las manadas latinoamericanos no importan.
no importa. Porque lo pueden que importa es una morirse la decisión dada. mitad, y que en Venezuela pueden irse, morirse, sufrir, torturarse, y algunos que se llaman políticos, y que esos políticos, todos, la mayoría corruptos, y quiero saber cuál no es corrupto de todos los presidentes latinoamericanos en general, y que preparan la droga y preparan las cosas ilícitas, y ellos navegan en esas cosas ilícitas, en las compañías que roban, y que ellos son ladrones con las compañías que están en Latinoamérica y en todo el mundo, y acá también en Miami. Y yo me pregunto, mi querido Noel Alejandro Leal, o, o seguimos empujando para adelante, no sé a dónde, porque lo que vi alrededor es una corrupción, es una mentira, y esa mentira que llaman el socialismo, como tienen aquí los demócratas, se usan para manipular las manadas humanas, y en particular latinoamericanas, porque Latinoamérica no va a salir de donde está, porque ella misma autogenera estos conflictos, y se tomaron el control de la palabra socialismo, sabiendo que a las manadas hay que prometerle cosas y nunca cumplirle, porque ellos se dejan engañar fácilmente, le guste a quien no le guste. Y yo me pregunto, ¿qué voy a hacer con esa gente y esas manadas? O las manipulo, no tengo otra alternativa, y no se dan cuenta que son manipulados, y que quien agarró la palabra hoy de algún título de derecha o izquierda fueron los criminales y son los delincuentes que destruyen las sociedades, y ya la tomaron, no es que la van a tomar. Si tú me dices que Tamer, aunque sea de derecha, está diciendo que no sabe si en Venezuela hay democracia o no, es porque está jugando y le importa un pepino Venezuela, porque está ganando mucho dinero de lo que compra Venezuela en Brasil. Bueno, vamos a un puntico, profesor. De ahí a que Temer sea de derecha hay una distancia realmente creíble. Temer es el vicepresidente de Dilma. Es Bueno, decir, por bajo decirlo de la alguna manera, coalición, sí. exacto, que Dilma haya sido Lula con falda y que Temer simplemente sea Lula sin barba es otra cosa. Pero la gracia es que el entorno era el mismo, y el guiso era el mismo, y la trampa era la misma, y llegaron con el mismo asqueroso discurso. Que haya tenido que ponerse los pantalones y empezar a comportarse como la gente para por lo menos en forma manejar una realidad es otra cosa, pero los intereses de Brasil y cómo funciona Brasil y el daño que ha hecho eternamente Brasil a Venezuela, y cómo Brasil busca su sostenimiento, su impulso y sus espacios propios son constantes. Los aportes que mañana se podrán ver como grandes ayudas, espacios sobre campamentos enormes para venezolanos, sin que se entienda que eso simplemente es parte de un proceso de destrucción de la identidad, como de nuestra identidad soberana como venezolanas, parte de lo que será en un futuro, si no se detiene esto, parte de lo que será un proceso de nuestra destrucción y de nuestra integridad física como nación. La gente no lo va a entender, van a ser incapaces de entender, es parte de ese proceso de manipulación al que usted hacía referencia, pero de una manera más profunda. Y entonces tendremos que buscar mañana las herramientas, si podemos poner fin a esta desgracia de manera próxima, y ojalá sea próximo inmediato, para evitar que la desgracia llegue a los niveles a los cuales nos están empujando. Esa cantidad de alternativas, todas negativas, que se van abriendo cuando estamos rodeados de alternativas negativas y tenemos una sola alternativa real de poner fin a la desgracia socialista e imponer el orden para poder construir desarrollo, progreso, futuro, libertad. Esa es la única vía. Entonces, todo el resto de las alternativas son mentiras, todos estos juegos de dar espacios de generación para nuevos procesos que traigan algún tipo de alternativa democrática a través de un esquema legal, jurídico, electoral. Todo eso tiene que ser resumido dentro de las cabezas de los venezolanos como un proceso criminal contra la nación, porque cada vez que se va perdiendo tiempo en algún tipo de discusión estéril de ese tipo, el país cruje, el país
se va desangrando, el país va perdiendo su integridad. Todo eso es lo que está sucediendo en Venezuela cada vez que la gente se pone a discutir vacíos. Ahora, en esos vacíos tan salvajes, tan criminales como lo que estamos viviendo hoy, han puesto a todo el país y a gran parte del mundo, después de que habíamos avanzado ahora en la ridiculez, y va a ser más difícil aún que la gente lo entienda, de este cuento del el TSJ en el exilio venezolano. Para poner el punto, antes de que la gente se asuste, porque ahora uno señala el TSJ en el exilio y la gente cree que uno es del chavismo, que uno es... Señores, esta absurda constitución venezolana, la cual tiene una absurda ley del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue avalada por el colaboracionismo salvaje que ha hecho posible que esto perdure en el tiempo, colocó que existe una sala constitucional y que el Tribunal Supremo de Justicia de esta nación de menos de 30 millones de habitantes tiene 32 magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia. 32 magistrados. Imagínense el nivel del absurdo. Bueno, la anterior Asamblea Nacional dominada por el chavismo aprovechó y hizo una remoción y nombró 13 nuevos magistrados en aquel momento, le dio cesantía a varios, los despidió, le hizo una cajita feliz y les dijo váyase para su casita y nombró 13 magistrados nuevos de manera express, totalmente ilegal, como todo lo que ha hecho el gobierno, todo lo que fue aplaudido y revestido de democracia voto a voto, gracias al impulso del colaboracionismo constante, bueno, y de esa mentira y de ese manejo y de esa salvajada constante que se le ha hecho a la nación. Bueno, el asunto es que cuando llega esta Asamblea Nacional en diciembre del año 2015, esta Asamblea Nacional que contó con un apoyo salvaje de la población, porque la gente lamentablemente no tienen que creer y creyeron de nuevo en los que han vestido de democracia constantemente a los criminales que están en el gobierno, le dieron de nuevo su confianza y les dieron su voto y se los dieron de una manera impresionante, lo llevó a tener una mayoría la cual le fue muy conveniente al gobierno, porque en el momento de mayor crisis, la gente creyó que con el voto iban para algún lado y sintieron nada, mire, hicimos una maravilla, tenemos un triunfo electoral contundente, hermoso, bueno, lo que ha hecho posible que Maduro esté a punto de culminar su mandato, pues, un mandato ilegal, que comenzó de manera ilegal, un tipo que no solo es extranjero, sino que llegó al poder violando cualquier norma constitucional, bueno. El asunto es que ese gran triunfo electoral ha permitido que Maduro esté a punto de culminar de manera democrática su mandato. Al llegar a esta Asamblea Nacional no hace nada, deja que se le arrebaten sus poderes de mayoría de 2/3, valida el ilegal Tribunal Supremo de Justicia impuesto por la Revolución, lo vuelve a validar aceptando cada una de las imposiciones que iba haciendo, y de repente deciden, a los casi 2 años de inútil gestión, deciden que ellos iban a nombrar los 13 magistrados de manera formal con el apoyo de esta Asamblea Nacional. Son los 13, es decir, los 13 magistrados aquellos, no los 32. Por eso es que yo siempre señalo el chiste de que califiquen a eso que se llama que llaman tribunal en el exilio como algo más que una entelequia. Decir que es el Tribunal Supremo, eso es otra cosa. Entonces esto nada más deciden y montan estos 13 magistrados a que estén allí, pues. Estos 13 magistrados hoy hacen un juicio y declaran que Maduro tiene que ir preso, pues. En Colombia les prestan un espacio de Congreso y declaran que Maduro debe ir preso. Un juicio donde la fiscal es la misma Luisa Ortega Díaz, una criminal reconocida, una mujer que debería estar presa, condenada y pagando prisión porque es una genocida, es una corresponsable de crímenes de lesa humanidad, es una de las personas que ejecutó la gran parte de la maquinaria de persecución política, de apartheid político que ha vivido Venezuela durante todos estos años. Resulta que es la Dalit de la justicia en este tribunal en toda esta increíble barrabasada. Y entonces le empiezan a decir a la gente que sale de ahí una orden para que la Interpol ponga preso a Maduro. ¿Qué es la Interpol para poner preso a un presidente?
Y entonces usted se empieza a preguntar qué está pasando. Y entonces empiezan a leer a juristas, a grandes constitucionalistas del país, avalando las decisiones de ese Tribunal Supremo. Y tú dices, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Y cada uno van enarbolando la Constitución para justificar cada una de esas decisiones. Y tú dices, pero bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿Qué le están diciendo a la población partidaria analfabeta? ¿Cómo están jugando? ¿A qué nivel? ¿Qué daño le están haciendo a la población tan salvaje? Porque si ustedes le dijesen a la población, gracias al voto obtenido en diciembre del 2015, gracias al apoyo en el referéndum que vivimos en julio del 2017, y ese apoyo dio el nacimiento a un Tribunal Supremo y nombramos 32 magistrados que van a cambiar el curso de la realidad política venezolana, más allá de las trampas que ha impuesto el gobierno, y nos alzamos en la constitucionalidad. Eso sería otra cosa. Pero tú no puedes hacer cosas inconstitucionales dentro del marco de una constitución inconstitucional la cual veneras, alabas y legitimas en cada accionar. Entonces, en ese pastel, en ese asqueroso desastre, no pueden hacer nada bueno, ni nada lógico, ni nada entendible, porque cuando quieran llevarle ese chiste a alguien que pueda tomar algún tipo de cosa seria en el mundo, mira, existe esto, el gobierno les llevará, mira, esto es lo que dice la Constitución. Es decir, estos señores te están mintiendo. Y ahí se acaba el chiste. Entonces, ¿cómo le están jugando eso a la población? ¿Cómo vuelven a engañar a la población? Por eso es que mi principal problema no es el criminal que es el gobierno, porque el gobierno es criminal y te lo dice, lo demuestra todos los días, va y mata, no tiene ningún problema con eso. Pero el problema son los que hacen que sea posible que el gobierno mate, que le dan tiempo, que lo visten de democracia, o que hacen que usted pierda el tiempo, que el país completo, que el mundo completo se ponga a perder tiempo aplaudiendo o estando pendientes de lo que dicen las entelequias, o lo que hablan y generan las nulidades, las ilustres nulidades de nuestro país, que no dan pie con bola frente a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Y ese proceso sigue generando cada día más aire caliente, más vacío, más destrucción, profesor. Es realmente increíble el daño que le están haciendo al individuo venezolano, acabando con su lógica, con su psique, con todo, enfermándolo en todo sentido. Es realmente criminal lo que le hacen al venezolano. Tú sabes que Noel Alejandro Leal, muchas veces por lo tradicional es que lo importante para ¿cómo te podría decir? Para los políticos tradicionales que tienen que manejar a las manadas, los tipos como el político no es mentiroso, ni mentiroso, no es ladrón, sino ladrón, no es hipócrita o no hipócrita, es un político. Y estos políticos suben por la droga, sube por la delincuencia, sube por las compañías que tienen que ponerlo para que le den el dinero que después le van a cobrar, y el que último que paga todo eso es el trabajador que gana el mínimo. Lo demás, todos se evaden. Los comerciantes evaden su gasto, los comerciantes mienten, hacen ticket acá como acá en Miami que después se borran y se ganan hasta los impuestos que tienen que dar al gobierno. Y entre toda esa falsedad que a nadie le importa, porque lo que le importa es tomarse una botella de ron o de vino o de cosa a la noche para emborracharse o para olvidarse de sus penas, o droga, que es peor, o tomar pastillas para dormir, o tomar, y lamentablemente si uno empieza a escarbar en su gran por ciento, así vive la gente. Y yo me pregunto, ¿qué le importa lo que estamos diciendo? No, a esta gente no le importa nada. Lo que le importa es tomarse sus alcohólicos, como son la gran mayoría, o drogadictos, o tomando pastillas, o enfrentando un mundo que no conoce con miedo.
Por eso es que el mensaje no puede ir nunca, y hay gente que detesta esas palabras, pues el mensaje nunca puede ir, ni va a ser calado, el mensaje de la verdad, el mensaje del progreso, el mensaje de la libertad, el mensaje del crecimiento, nunca va a ser el mensaje que puede ir hacia las masas. Cuando nosotros queremos eso, progreso, orden, libertad, futuro, desarrollo. Ese mensaje tiene que ir dirigido a una vanguardia de la sociedad, a una sociedad que se preocupa por los suyos como individuo, que se preocupa por lo suyo como familia, que se preocupa por lo suyo en su entorno y empieza a entender lo que vale su nación. Cuando nosotros logramos hacer que esa sociedad, ese conjunto de individuos, esa vanguardia, tome conciencia de lo que son, la sociedad pensante y responsable de su nación, la cosa cambia. Es igual, es un proceso cíclico. Esa sociedad tomará el control y esa sociedad le dará el avance y esa seguridad. Esa sociedad, cuando logra hacer ese cambio, por supuesto, contará con el rechazo del que no quiere pensar, del que se niega a pensar. Pero igualito, en algún momento cederá, hasta aplaudirá porque empezará a encontrar reflejos de lo correcto. Una de las cosas en que nosotros estamos por vivir, si logramos recuperar a Venezuela, es que cualquier acción que se quiera poner mañana en pro del orden, del progreso, va a ser absolutamente bien recibida por la sociedad en general, porque el estado de barbarie en el cual ha asumido el socialismo de Venezuela es realmente increíble, profesor. Entonces, esa misma sociedad que no quiere pensar, que busca refugiarse en la mentira, que busca esconderse en el alcohol, en las drogas, en cualquier otra cosa, en cualquier refugio, en cualquiera de las autodefensas de las que hablábamos la semana pasada, esa sociedad mañana se va a poder enfrentar, si logramos hacer lo correcto, a una oportunidad de encontrarse con algo nuevo. Es como ese niño que conoce el mar, que de repente llega a la playa y siente asco por la arena, pero el ratico la encuentra chévere, y de repente toca el agüita de la playa y llora en un momento y después quiere que le hagan una poncherita y que le traigan agüita, y ese bebé empieza a disfrutar eso. Y entonces ese será el proceso de la sociedad al encontrarse con que ese esfuerzo que le puede generar en algún momento miedo, que le puede generar en algún momento su instinto natural, este cambio no lo puedo soportar, de repente lo empieza a sentir no solo confortable, sino que empieza a disfrutar la posibilidad de ser libre. Esa libertad, ya ese niño va creciendo y empieza a entender que esa libertad conlleva responsabilidad. Ahí es donde nosotros como sociedad, ya ejecutados los cambios, tenemos que empezar a reeducar a nuestra población, reeducarla haciendo cambios profundos en la educación. Nosotros, profesor, tuvimos un personaje extraordinario, que en el país no se lo tomó en serio porque él también era un personaje bastante difícil, que era el doctor Luis Alberto Machado. El doctor Luis Alberto Machado es un hombre simplemente, falleció ya lamentablemente hace algunos años, un hombre simplemente fuera de serie, un hombre brillante, brillante. Él, él insistía que quería modificar el sistema educativo venezolano y logró modificar el sistema educativo en diversos países. Sus aportes, tanto en China como en Francia, son base de los sistemas educativos en esos dos países y en otros tantos países hizo aportes importantes. Luis Alberto tenía un mensaje que era fundamental, que era enseñar a aprender a pensar, que es justo de lo que estábamos hablando al principio. Luis Alberto entendía que nos enfrentábamos a un gran problema, que es que la gente ya no pensaba, no quería pensar. Y en su cambio educacional para hacer que el país progresara, para hacer que la sociedad avanzara, estaba esa base, hacer que el venezolano aprendiese a pensar, se reencontrase en el pensamiento, que le encontrase propuestas y que le encontrase respuestas a cada idea, y que cada idea aportara de ellas todas las soluciones, vías, posibilidades, y empezara a desechar lo que no servía y a tomar lo bueno. Nosotros tenemos que ir hacia allá como sociedad. Hoy, lo que el venezolano, lo que es esa vanguardia responsable de la que hacíamos referencia hace un momento, tiene que terminar de tomar esa iniciativa sobre el pensamiento de lo que es correcto y hacer lo posible para identificarse y dar los pasos correctos para la consecución del proceso que nos traiga la libertad, entendiendo los mensajes que nos está dando el mundo de manera muy clara.
La reunión del Grupo de Lima hoy y la firma del documento de hoy no tiene nada nuevo, no tiene nada extraordinario, más el hecho que indica que las elecciones como tales serán para ellos de carácter ilegítimo. Eso es lo que dice el documento del Grupo de Lima, pero inmediatamente hay un comunicado del presidente de la presidencia de Perú donde dice se llama a elecciones limpias en Venezuela. No es que vaya una cosa en contra de la otra, sino que simplemente no deberían de decirse. La segunda no puede decirse después de la otra. Si usted dice estas elecciones serán ilegítimas, no llame a elecciones legítimas, porque no las puede haber donde no existe equilibrio de poderes. Porque ese es el principal problema que existe en Venezuela. Por eso es que se escuda Temer al poder, es decir, no sabemos si existe o no democracia en Venezuela. Porque cuando usted de alguna manera sí existe la posibilidad de que pueda existir perdonen la recontrarredundancia, de elecciones limpias, si existiese alguna de esas, es porque existiese algún tipo de equilibrio de poderes en Venezuela. Pero eso fue abolido en 1999. En 1999 aquí hubo un proceso constituyente que acabó con cualquier ápice de institucionalidad en este país. Y eso fue aplaudido por el mundo. Todos dijeron, qué bonito, hay un loco ahí que aplaude a Fidel y Ceresole, y mira, dio un golpe militar y mató gente, qué bueno, y ahora agarró la Constitución y también la mató y modificó y acabó con todo, y mira qué bien, vamos a aplaudir a semejante criminal. Y lo aplaudieron, y en este país lo aplaudieron, y todo, y lo que decía el criminal era lindo. Bueno, eso sucedió en Venezuela, y ahí se acabó todo. Nosotros lo que hemos vivido durante todos estos años es un teatro criminal donde este país ha sido usado como ariete para acabar con la democracia y la estabilidad, no solo de la región, sino que sembrar el gen de esta versión más criminal del socialismo, este upgrade, este neocomunismo fundamentalista, sembrarlo en 200 países, generando este inmenso retroceso no solo en Latinoamérica, sino esta pérdida de lo que estamos viendo en España, está sin razón de lo que está sucediendo hoy en España, este mutis del desastre salvaje que vivió Grecia, que ahorita no se entiende, ahorita frente a tanto escándalo, eso se le bajó el volumen, frente a tantas irrealidades que está viviendo en el mundo, de la cual Venezuela es copartícipe, con el hambre de los venezolanos. Porque ahora, es gracias a eso que se ha financiado ese proceso de destrucción. Ahora, Noel, mira, te voy a ser auténtico. Muchas veces, para la gran mayoría, y esto suena muy loco, pero ¿por qué no decirlo y cada uno piense lo que quiera? Los pueblos, el entretenimiento que se les da para decir lo que se le ofrecerá por delincuentes políticos, que son la gran mayoría, no se puede competir, porque estos delincuentes llamados socialistas o de derecha, la misma historia, pero no porque esté anulando el hecho, sino que es la realidad que se plantea en Latinoamérica, es que tomaron, que saben estos delincuentes, que yo hablo de una cosa o de la otra, y el pueblo no importa. Tú no haces nada con supuestamente al pueblo, entre comillas, hacerlo culto. Cuanto más culto lo hace, más se esconde la manipulación. Y se esconde de una manera que no importa un pepino. Yo si tengo problemas con un pueblo, le voy a decir, como hace Perú, que la ley número 1 es darle agua a los venezolanos, a los peruanos. Y date cuenta que a esta altura en que todo eso tienen cada uno, o la gran mayoría del pueblo peruano, una computadora, se comunican con el mundo y todavía no tienen agua para tomar. Y él se va en la gloria, de que es un tipo que va a llevar a Perú adelante, cuando, ¿cómo, con qué caradurez le decís que hay gente que no puede tomar agua?
por eso es que el mensaje es distinto, profesor. Por eso es que el mensaje en el caso de Luis Alberto y la parte que yo siempre acompañé en su mensaje, me tocó vivirlo de niño, tener la oportunidad de, 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 de tomar esa palabra, el aprender a pensar. Es eso, no es cultura por cultura, no es educación por educación, no es ni siquiera la herramienta física de te pongo una computadora, te hice una escuela. No, es que pienses. Pero, Es que cuando tomes el libro, no es que agarraste y aprendiste lo que dice el libro, sino que sepas usar lo que hiciste con esa cultura, que aprendas a pensar con lo que tienes en la mano, porque nosotros si algo tenemos en Venezuela es inmensa cantidad de personas con un bagaje cultural absolutamente extraordinario y son personajes absolutamente inútiles, sin ningún tipo de capacidad de pensamiento lógico. Porque porque son, el pensar no tiene nada que ver con su capacidad de entendimiento cultural. pero, El pensar es otra cosa. pero fíjate Y acá, eso estamos muy lejos. aquí tenemos muchos periodistas que son socialistas o que están en medio de televisión y radio, que se provocan la autocensura, porque tú, o en contra o a favor, cualquier noticia la puedes cambiar según la entonación por un lado y para el otro. Tú puedes decir, los comunistas no dejan pensar a la gente, pero por otro lado el comunista dice, no, yo no lo hago pensar, pues le busco comida. Y tú dices, pero entonces tienes razón, hay que buscarle comida, no que piense. Entonces tú acá, la mayoría de las televisiones, tú lo ves como terminan la frase y dice Tron es malo. Sí, O usted no se da impresionante. cuenta que Tron lo que está haciendo es malo. ¿Y qué está haciendo? Lo que hicieron todos. Pero con más capacidad porque está defendiendo su pueblo. Está defendiendo lo que los demás dejan que le roben. ¿Por qué? Te voy a explicar. Acá en Miami tenemos gente que no le interesa la política creada por los comunistas y este va a ser el futuro de Miami. ¿Cómo tú vas a permitir que venga gente que no le interese la política? Claro, les conviene a los políticos que voten el 10% nada más, y acá en Miami es común que al votar el 10% ganan los que ganan, gastan millones las compañías para poder tomar a los políticos y rentar a los políticos. Entonces tú me dices, pero ¿por qué no se les dice? Ah, no, ¿cómo? Si son los que hacen los negocios, ¿cómo tú le vas a decir eso si el socialismo es la contra de lo otro, que es el balance? Y el hombre, ¿cómo dice? ¿Qué coño están diciendo? ¿Qué Es coño impresionante están cómo votan de diciendo? lejos. Ahora, admiro a los padres que hicieron los Estados Unidos. Porque, ¿sabes Claro. por qué? Solapadamente, supongo que eran gente pensante, supongo. ¿Y qué hicieron? No cuentan con el voto del pueblo. No, Dicen, ellos hicieron sus alcabalas, su alcabala. Tanto Franklin como Adams lograron controlar el impulso de Jefferson en su momento y después Jefferson entendió muy bien el mensaje y lo logró volcar de la manera muy clara. El impulso salvaje de Jefferson de ser totalmente paritario no avanzó y el pensamiento claro de Franklin y Adams en ese sentido quedó más claro, bien expresado. Parte de los esquemas de la Revolución Gloriosa Británica quedaron sembrados bien después en Jefferson y pudo ser los padres fundadores en cada uno de sus aspectos, dejar muy claro ese proceso para evitar el la democracia tumultuaria y mantener la idea de república. La idea de república es lo que ha hecho a los Estados Unidos grandes. fíjate que, ¿cómo tú vas a contar con los criminales de los pueblos norteamericanos que habían estados completos que eran delincuentes y el que manejaba ahí era la pistola? Y el banco los borrachos que estaban en el salón, que es en la calle principal donde se manejaba la política. Y los policías eran votados por los borrachos y los del salón o el tipo que tenía la estancia más grande. Entonces yo hago esta pregunta. ¿Hay que dejar a toda esa gente que piense? Yo creo que, No, fíjate, por Dios, fíjate que acá se hizo una constitución para que no pueda ser manipulada por los políticos que después van a tomar el control, como acá, por ejemplo, acá hay políticos que se rentan, la gran mayoría,
o que gastan 8 millones. Díaz gastó 8 millones y una colombiana no gastó nada y le ganó la elección. 8 millones de dólares gastar aquí en Miami para ganar $6,000. Hay algo raro que no funciona, ¿no? No funciona, algo raro. ¿O quién es el que maneja las cosas? Porque resulta que esos millones que le dieron a este hombre que fracasó ese negocio con él, resulta que el que lo paga es el que consume el plato de comida que va a valerle 6 pesos, que aumentaron casi el 100% la comida, un 75% a la gente de Miami. Y la gente de Miami dice que la inflación fueron el 0,10% o el 0,5%. Los bancos, y la realidad es otra. Cuando los bancos te dan un interés, acá el interés que te da el banco va a pérdida, porque tú pones el dinero, te dan el 0,3%, y la inflación es el 1,5%, quiere decir que tu dinero se deprecia y la gente no lo sabe. Ahora, yo voy a esto. Los que manejan los Estados Unidos pusieron algo que tú dices, pero si lo aclaras, te dicen, pero usted, ¿cómo va a decir esa barbaridad? Señores, aquí votan los que quieren, no el pueblo. Aquí votan los que tienen un interés por votar. Ahora, los norteamericanos están acostumbrados a hacer ciertas cosas. Nosotros no. Si no hay que ir a votar, no voy. Entonces, ¿quién tiene el control de ese estado como el de Miami? El 20% que va a votar, que son los que están en la trama, en la manipulación que los políticos tienen tradicionalmente. Ahora, tú me dices, te van y te dicen en todos los lugares de acá que se difunde, te dicen, señor, tiene que votar. Y saben que los tipos estos no van a votar, se van a tomar una copa de alcohol, como vienen de muchos lugares, y a las 5 de la tarde están tomando alcohol, no se van a ir a caminar ni después de trabajar, que están cansados. Porque las elecciones se hacen un martes, no se hace un sábado de donde la gente no va a trabajar. Se hace un martes. Y la gente no va a ir a dejar de ganar 100 pesos para votar. Y usted habla de una sociedad donde el voto tiene valor. Aquí en Venezuela el voto, desde que la revolución se impuso, por supuesto no tiene ningún tipo de valor. Nosotros teníamos una constitución, la constitución del 61, que no era ninguna maravilla. El voto era obligatorio. Eso puede sonar bastante retrógrado en muchos países, pero el voto era obligatorio en Venezuela. No es que se cumpliese la ley, no es que las multas fuesen válidas, sobre todo en los últimos 20 años. Antes había prohibición de contrato con el Estado y una cantidad de cosas habían de penalizaciones para que la gente asistiera y votase. Se pegaba una calcomanía en la cédula. Entonces hasta te podían objetar a cobrar un cheque si tú no tenías tu calcomanía que votaste, porque si no habías votado era ilegal tu situación, pues estabas yendo en contra de la Constitución. Igual que Argentina. Pero aquí después de la reforma constitucional, después de la constituyente de 1999, hicieron que el voto fuese derecho, más no deber, solo derecho. Es una cosa donde si a ti te da la gana, vas y votas. Pero eso, si a ti te da la gana, vas y votas, dejó de gustarle a la revolución. Entonces, como la revolución tiene miedo hoy del poder que significa la abstención como parte de un proceso de desconocimiento frente al próximo fraude de payasada electoral prometida para alguna fecha, ellos insisten que es mayo, yo creo que la van a volver a mover, la gente está convencida en que no va a participar, pues, de que la abstención es su derecho, de que, por supuesto, la abstención es una manera de participación en el sentido claro de manifestar que no está de acuerdo con el sistema, y está convirtiendo la abstención como una bandera de petición, de exigencia, de renuncia del sistema. Porque no es solo la exigencia de renuncia a Maduro, cuando la gente decide abstenerse de la situación en la que estamos hoy,
para mí es un proceso de identificación de fin del sistema completo. No creo en Maduro, no es que no crea en el sistema electoral, no creo en el TSJ, no creo en la Asamblea Nacional, no creo en nada de lo que diga que existe en este país algún tipo de institucionalidad. Y eso es lo que está sintiendo la gente en este proceso de desconocimiento a participar en esto. Pero el CNE, nuestro organismo rector electoral, se ha lanzado una campaña para intentar buscar penalizar al que llame a la no participación electoral. Es decir, lo que está garantizado en la ley como un derecho va a ser perseguido. Eso es tan propio de los procesos socialistas que por eso es que yo quisiera que la gente agarrase algún librito histórico de esto que pues, los socialistas han reescrito tantas veces la historia que es difícil conseguir algo en el tiempo, pero se encontrarán con que todo eso es una historia tan repetida de cuando sus herramientas no les empiezan a funcionar y generan leyes en contra de sus propias herramientas, las mismas herramientas que utilizaron para destruir la poca institucionalidad existente en Venezuela. Ahora, cuando esa herramienta, que es el desconocer el sistema, que es algo tan funcional para poder darles cambios reales a lo que te oprime, a lo que te acaba, porque una de las cosas con las que el totalitarismo comunista se enfrasca es porque me obedeces. Entonces, si te desobedezco, y parte del desobedecer es no ir a tu circo, la gente está entendiendo eso, yo te voy a penalizar. Tú sabes Yo sé que es tu derecho a hacerlo, pero yo te voy a penalizar. Tú sabes que, por ejemplo, en México no hay segunda vuelta. En Venezuela nunca la ha habido. Bueno, cuando tú empleas ese mecanismo, en el caso particular de Venezuela, a la abstención le conviene al gobierno, porque hay gobiernos que ganan, por ejemplo, acá hay elecciones de mañana que con el 20% ganas. O sea, ganan lo que tienes tú en la trama de político de republicano o demócrata. Ya ganas, ya tienes el control. Cuanto menos gente vaya a votar y vayan a votar, aunque sea legal, los que el gobierno le paga, fíjate que ahora aumentó a los guardias nacionales, aumentó a 1 millón de personas. Esas son para las elecciones que le da un salario. Maduro aumenta, en las noticias de hoy, creo, o hoy o ayer. Eso es para pagar que los tipos voten, porque ya están dentro de las fuerzas que tienen un salario, es 1 millón de personas. Ahora, claro. México se va a ir a la izquierda, porque cuando vaya a votar, aunque sea el 70 y pico % que dicen algunos, México va a ganar la izquierda en las elecciones y ya le está mintiendo que no van a hacer nada de esto, pero una vez que agarren el poder, que la mayoría de los políticos en México suben por la droga y el narcotráfico, cerrar la puerta y nos vamos. Mi querido Noel Alejandro Leal, un abrazo grandote, estamos contigo y tu trabajo está dando resultados, eso es lo importante. Gracias, profesor, muy buenas noches a todos y gracias por esta nueva oportunidad.